Todos en el municipio aseguraban que esta era la mejor institución educativa de nivel medio superior. Incluso sus grupos se estaban saturando, principalmente los de computación, ya que todos querían estudiar la carrera del mañana. Gracias a esto, no es sorpresa que aquellas 4 alumnas se quedasen hasta muy tarde, incluso cuando sus compañeros ya habían terminado sus trabajos. Estas 4 jóvenes cursaban el quinto semestre, formaban un grupo de amigas inseparable y a todos lados iban juntas, que aunque no causaban conflicto alguno, sus compañeros preferían evadirlas, ya que corría el rumor de que alguna vez el velador las descubrió ya entrada la noche practicando una sesión de espiritismo en una de las aulas vacías. Aún con todo y esto, ellas mostraban una gran habilidad para socializarse en la computadora. Nada más estaban atentas para ver cuánta oportunidad se les presentaba y corrían a ocupar un lugar frente a una de las máquinas. Ya una vez conectadas, navegaban por todo lo ancho de la red. Lo mismo chateaban con sus contemporáneos de nivel medio de otras ciudades, que se relacionaban con grupos afines hasta de otra parte del mundo. Luego entre ellas se contaban hasta el último detalle, se aconsejaban y determinaban qué hacer. Tal vez por esto, sin darse cuenta, poco a poco se fueron internando a grado tal en la red que nunca imaginaron las consecuencias desastrosas que ello les acarrearía. Sería por su temprana edad, falta de experiencia o esa inocencia juvenil de la que tanto disfruta el mal. Porque han ustedes de saber que al maligno hay 3 cosas que le gustan mucho: la ignorancia, la mentira y el miedo. Pero sin duda alguna que aquella que más disfruta es la inocencia. Pues lo cierto es que estas 4 compañeras empezaron a navegar en los buscadores de las páginas web, siempre aprovechando cualquier oportunidad en que el maestro se descuidaba. Buscaban ponerse en contacto con quienes ofrecían rituales de magia negra, sacrificios, lecturas de carta, historias de ultratumba. Y siempre esos grupos o individuos eran de países centroamericanos, ya que con esa gran distancia de por medio, ellas se sentían un tanto más seguras. El saberse admiradas y temidas por sus compañeros les daba un aire de autosuficiencia y superioridad. Algunas compañeras recurrían a ellas cuando necesitaban un amuleto de la buena suerte o algún hechizo. Su fama estaba creciendo rápidamente y ellas cada día estaban más apegadas a sus computadoras, buscando e intercambiando toda esa información que tantos dividendos les redituaba. Así de sutil es el mal cuando se propone conseguir quien le sirva y le venere. Ellas estaban encantadas y contentas con su nuevo amigo. Su nombre era Rodrigo y hasta ahora era el que parecía mucho más prometedor, pues mostraba amplios conocimientos de magia negra, hechizos y las aconsejaba para diseñar todo tipo de amuletos. Todo esto era a cambio de una cosa muy simple. Una vez por semana las muchachas debían contactar a un ente por medio de la Ouija. Le dirían que eran amigas de Rodrigo y que necesitaban el encargo. Dicho ente les comunicaría entonces un par de palabras, ellas tomarían nota y después se las comunicarían a Rodrigo. Ellas accedieron, pues el trato era sencillo. En una de las clases en que se quedaban hasta ya entrada la noche, solo estaban ellas 4 y el instructor. En ese momento el guardia velador entró y le dijo al maestro que le llamaban por teléfono. Las chicas se sintieron felices, pues tendrían un rato para aprovecharlo y ver qué novedades les tenía su nuevo amigo, además de tener que comunicarle el encargo de aquella semana. Establecieron contacto y pudieron ver que su rostro ocupó las 4 pantallas al mismo tiempo, pero algo había cambiado. Ahora no era el joven que ya antes habían visto, no, en esta ocasión se veía un tanto mayor y con unas entradas enormes en la frente. Las orejas se le veían un poco picudas, las líneas de la boca eran delgadas y con una mueca un tanto despectiva. Sus ojos daban escalofrío nada más mirarlos. Era como si no tuviera nada en las cuencas, totalmente negros. Las jóvenes amigas se pusieron blancas de la impresión, pero tal vez era que la pantalla estaba fallando. Al observar aquellos ojos profundos y oscuros, empezaron a sentir un temblor indescriptible. Algo les decía que apagaran y se fueran, pero ellas decidieron seguir adelante, pues tal vez era una broma de su amigo. Y vaya que estaba consiguiendo asustarlas. Las 4 tenían su mano derecha sobre el mouse, lo oprimían con fuerza,
volteaban a mirarse unas a otras, preguntándose si sería mejor salir corriendo. Repentinamente se fue la luz, y justo en ese momento todas ellas sintieron que una mano muy helada y tiesa se colocaba sobre las de ellas que tenían en el mouse. Era como si aquella mano saliera de la pantalla, atrapándolas. Lanzaron un grito al unísono, se quedaron paralizadas sin saber qué hacer. Finalmente, a tientas se abrazaron entre ellas. Pero así como se había ido, regresó la corriente eléctrica y el maestro también. Ellas salieron casi corriendo, atravesando velozmente el patio cívico, y salieron del Cebeta. Después de una semana ya se les había pasado el susto y empezaron a encontrar explicaciones lógicas a aquel extraño suceso. Creyeron que no tenían de qué preocuparse, además las solicitudes y peticiones de sus compañeros iban en aumento. Y además era tiempo de otra sesión de Ouija. Sin quererlo así, ellas ya estaban cumpliendo con los gustos del maligno. Con su actuar mostraban una total ignorancia de sus alcances. Ya a todos les contaban mentiras acerca de lo que hacían y en su interior no dejaban de sentir miedo a lo que fuera a pasar. Pero lo cierto es que ellas decidieron seguir adelante y en un rinconcito apartado de los jardines de la escuela extendieron el tablero y establecieron contacto con aquel ente. Todo iba bien, como en las sesiones anteriores. El ente les dio el par de palabras acostumbradas, les pidió que le acercaran un vaso con agua y que dentro colocaran un pequeño mechón de cabello de cada una. Ellas, aunque extrañadas, lo hicieron. Y cuando estaban por despedirse, el ente se negó. Pronto sintieron que una fuerza enorme tiraba el indicador del tablero, el cual fue arrancado de sus manos y lanzado lejos, al tiempo de que el vaso con agua se quebraba. Ellas sabían que no era recomendable dejar abierta una sesión de Ouija, pues era como invitar al ente a permanecer en nuestro mundo, pero el miedo las hizo correr, dejando todo aquello atrás. Al día siguiente nuevamente se habían quedado hasta tarde, y en la primera oportunidad que salió el profesor intentaron contactar a Rodrigo y contarle lo que había pasado, esperando que les ofreciera alguna explicación. Rápidamente encontraron al hombre y se tranquilizaron cuando vieron en sus pantallas el rostro ya conocido de su amigo. Inmediatamente desecharon todo atisbo de miedo y temor cuando él les aseguró que lo que pasó con la Ouija es en realidad muy común, que quizá el ente solo se divertía y quiso asustarlas, pero con que les haya dado el encargo todo estaba bien. Además, había sido la última sesión. Y finalmente, y con el objetivo de realizar un ritual de limpieza de malas energías, les encargó para la próxima vez que llevaran unas veladoras. Aparte les pasó una serie de términos y palabras raras en un idioma extraño que tendrían que memorizar perfectamente. Notaron que algunas de esas palabras eran las que el ente les había comunicado. Rodrigo les comentó que aquellas palabras eran comunes en ceremonias de limpia, que simplemente las aprendieran y listo. Con todo aquello entre todos realizarían entonces aquel ritual para evitar que en adelante llevaran otro susto, o lo que era peor, que alguien pretendiera apoderarse de sus mentes, o tal vez hasta de sus cuerpos. Ellas inocentemente accedieron muy convencidas al prepararse para el ceremonial. Llegó el día señalado, ya que era tarde y ellas habían tenido que sobornar o hasta amenazar a alguno de los compañeros para que se retiraran temprano. Al instructor acordaron que lo harían salir un buen rato a tomar un café, que le invitarían otros alumnos que ya estaban de acuerdo. Nunca se imaginaron que aquello iba a ser exactamente todo lo contrario. Se realizaría un ritual, en efecto, pero para que el mal se apoderara de ellas y de aquel lugar. La escuela sería de ahí en adelante el sitio desde donde se distribuiría a todo el mundo todos los conocimientos del mal que tanto les gustan a los jóvenes. Rodrigo les fue dando indicaciones precisas. Colocaron todas las velas encendidas en círculo. Al centro irían las fotografías de ellas cuatro y los demás objetos personales. Con gises blancos hechos polvo dibujaron una macabra figura en el piso y varias inscripciones en un idioma desconocido y antiguo. El ambiente empezaba a tornarse denso, causaba mareos y pulsaciones. Todas las computadoras del centro estaban encendidas y emitían sonidos rítmicos de alguna tribu antigua centroamericana, mientras que en las pantallas parpadeaban y de manera intermitente se sucedían visualizándose espantosas figuras.
El demoníaco ritual ya estaba en marcha. Solo era cuestión de minutos para que aquellas inocentes jovencitas se convirtieran en esclavas de Satán. Sin duda alguna toda la escuela pagaría las consecuencias por la osadía y el atrevimiento de las irreverentes chicas. Apenas se podía respirar. Las 4 jóvenes, tomadas de las manos y con ojos bien cerrados, pronunciaban aquel siniestro conjuro que sin saberlo habían memorizado, y que en realidad era un ruego al rey de las tinieblas para que se presentara ahí, en ese lugar, las poseyera y se convirtiera en el amo y señor de todo y todas en aquel recinto. La música de los ritmos antiguos aumentaba en intensidad y volumen. Ellas hacían lo mismo con sus cánticos y rezos. Las pantallas ahora reflejan un rostro horrible, desfigurado por una mueca espantosa y una risa cada vez más fuerte y burlona. El momento cúlmbre se acercaba ya. En ese preciso momento, una de las jóvenes recobra el sentido, abre los ojos y, aunque lenta, se da cuenta de lo que iba a suceder. Sacude a las otras 3, que también abren los ojos semi-inconscientes. Esto hace enfurecer a Rodrigo, que a través de los monitores les grita y ordena que continúen adelante. En cuanto el velador guardián intenta entrar al centro, llevando en su mano una botella que contiene agua bendita, empuja fuertemente aquellas puertas, pero una extraña fuerza sobrenatural le impide entrar. Las 4 chicas se encontraban flotando a una altura de 1,5 metros, girando lentamente en un círculo lleno del humo que brotaba de las veladoras y el piso. El guardia, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logra arrojar hacia adentro del centro la botella de agua bendita, estrellándola en el suelo y regándose el salvador líquido por todos lados. El ritual maligno se interrumpe, las chicas caen de golpe al piso y una de ellas se golpea pesadamente la cabeza en una de las mesas. Empezaban a llegar todos con desconcierto en sus rostros. Los directivos y el resto del personal estuvieron de acuerdo en que esto debería de quedar en la absoluta discreción, que aunque hubo testigos que aseguran que todo esto en efecto ocurrió, incluso hoy en día puedes escuchar ruidos de pasos, murmullos, llantos o sillas siendo arrastradas. La jovencita que se golpeó la cabeza no recuperó el conocimiento y la trasladaron a otra ciudad para su tratamiento médico. Nunca más se ha sabido de ella. Incluso algunos dicen que falleció y que su espíritu aún vaga en las noches por todo el Cebeta.